Cafecito. Espero que todos estén bien y hoy día miércoles 17 de febrero. Creo que es cumpleaños de Rosy Díaz. Feliz cumpleaños, Rosy. Un placer. Hablando de cumpleaños, hace mucho tiempo por mi cumpleaños, alguien en la iglesia me regaló algo de Brito. Ha sido mi inspiración. Incluso escribí una canción basada en esta palabra. Me regaló esto del artista Brito. Es Dream, dice Dream. Ahí está al revés, pero dice Dream. O sea, esta bonita, como dice, trabajo, esta obra tan bonita, me la regaló alguien de la iglesia, pero no sé quién es. No, porque la recibí entre varios regalos y cuando abrí no decía ni una tarjeta, nada. Si alguien sabe quién me regaló esto de Dream, me avisa para agradecerle personalmente. Los regalos siempre traen alegría, ¿no? Es como un regalo, es algo como una buena noticia, como algo bello. Y los niños, cómo les gustan los regalos, es algo increíble. ¿Han visto ustedes cómo se ponen los niños cuando se alegran, cuando reciben un regalo? Y si se dan cuenta, más se alegran cuando les enseñan a ustedes el regalo y a usted le gusta el regalo. Por supuesto que el padre también se alegra mucho de que al niño le gusta el regalo que él ha comprado. Pero el regalo es increíble. Y por eso es increíble cómo estos niños nos tienen. ¿Sabes? El domingo hablé algo así, pero a mi nieto le regalaron un rascador de espalda. Y lo usa para todo, incluso para agarrar lo que no puede abrir los cajones que están muy altos para él. Los utiliza para agarrar, o las puertas que están muy altas, porque ahí están las golosinas. Entonces él lo utiliza. Más inteligente son los niños. Dale cualquier cosa y un niño se divierte. Ponte al lado de un niño y un niño se va a gozar contigo, un niño se va a alegrar contigo. Y muchas veces es lo que nosotros necesitamos de los padres, que estén cerca, Y hablando de todo esto, de estar cerca y todo en estos momentos tan difíciles a veces, porque la verdad, las personas mueren, vemos noticias que mueren. Hoy día murió Rush Limbaugh, que es odiado por medio de Estados Unidos y amado por medio de Estados Unidos. Él es una persona muy querida en el Partido Republicano, sobre todo. Y tenía opiniones fuertes y tenía opiniones para el capitalismo y todo. Y él, por supuesto, no le gusta nada que tienda a la izquierda o hacia el comunismo o algo por el estilo. Y él lo que trajo es hablar en un micrófono de hace muchos años, y pasaba 3 horas, y esas 3 horas hablando en el micrófono cambió todo el concepto de programas, de crear blogs donde usted nomás habla, y algo increíble este hombre. Y hoy día le venció el cáncer y falleció a los 70 años. Rush Limbaugh. Él era bien conservador. Para algunos, demasiado conservador. Para algunos. Y el presidente Trump le dio la medalla máxima de honor a él. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo que para mí es muy importante que el cristiano entienda. Y a veces no se puede entender, porque nosotros mismos hemos creado, una religión. A veces la creamos de agarrar la Biblia o de tener el concepto de Dios o tener el concepto. Religión viene de la palabra latina religiare, que significa reunir con Dios. Pero más que esto significa esfuerzos que nosotros tenemos que hacer para reunirnos con Dios, ¿no? Y la Biblia nos enseña claro que el gran esfuerzo ya lo hizo el Señor Jesucristo. Y todos los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos, dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?
para que todo aquel que entregó a su Hijo y para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahora, esto es importante entender, porque el Señor Jesucristo hizo todo el trabajo. Nosotros tenemos solamente que acercarnos. Pero la mayoría de personas se acercan y no le basta mucho, no le es suficiente, digamos, la muerte del Señor Jesucristo, sino creen que ellos tienen que hacer algo. Y entonces en ese algo tienen que crear ritos, tienen que crear cosas para acercarse más a Dios. Y entonces eso lo hace un poco no placentero el acercarse a Dios, ¿no? O ponerse horarios, o castigarse a algunos que se latigan, a algunos que hacen cosas increíbles y una serie de obligaciones, y lo toman como la religión, como una disciplina, cuando la Biblia es casi todo al revés. Porque la razón que Jesucristo murió, y eso es lo que la mayoría de personas no aceptan o no cree. Él cree que Jesucristo es Dios, creen en Dios, pero no creen los efectos de la muerte del Señor Jesucristo. Y cuando digo los efectos de la muerte del Señor Jesucristo, es que a raíz de la muerte del Señor Jesucristo, no solo podemos recibir el Espíritu Santo, que es la naturaleza divina, sino llegamos a ser hijos de Dios. E hijo de Dios no solamente lo digo por naturaleza divina, sino a nivel relación. Entonces es difícil conceptualizar. El Señor Jesús hay una parte que lo toma y lo explica, porque le dicen malos si ustedes siendo buenos y pueden hacer cosas buenas para sus hijos, ¿por qué piensan que Dios va a hacer cosas malas para nosotros? Pero la religión convierte a un Dios que tira dardos, tira todo, y es imposible conceptualizar, es muy lejano el concepto que yo sea hijo de Dios. Ahora, muchos sacan cuando es hijo de Dios, porque la religión, todos los versículos que lo van a apoyar en que, digamos, Dios es el que tira, porque dice al que ama, Dios disciplina. Cuando traducen la palabra disciplina es enseña, o sea, disciplina es corrige, le enseña cuál es el camino correcto, pero es lo que usted debe hacer como padre, es lo que usted debe hacer. Entonces, si nosotros aprendiéramos realmente que hemos llegado a tener un Padre, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y ahora oraréis así, Padre nuestro, o sea, el reino de Dios se ha acercado a un nivel de familia, a un nivel que es mi Padre, y puedo hablar con Él. ¿Sabe? En todos los comentarios que veo que ponen en las propagandas que hace mi esposa y todo, yo veo que es difícil porque hoy día pusimos un versículo sobre regocijarse en el Señor. Es difícil las personas regocijar. Ellos quieren volver al pecado, quieren volver al castigo, quieren volver al juicio, porque les es muy difícil concebir eso, porque han creado religiones como esfuerzos, en lugar de aceptar lo que significa la muerte del Señor Jesucristo. A través de la muerte del Señor Jesucristo, deberíamos tener gozo nosotros. A través de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros deberíamos tener control de nosotros mismos, deberíamos vencer sobre nosotros. A raíz de la muerte del Señor Jesucristo, podemos tener la mente de Cristo y poniendo más entendimiento, y nos ayudaría a nosotros realmente en todos los campos de nuestra vida. Pero hay algo que yo aprendí en todo esto, y es la pregunta que uno se debe hacer mismo. Douglas, ¿realmente entiendes esto? ¿Entiendes lo de Jesús? ¿Entiendes lo que Jesús ha hecho por ti? Y es más, una pregunta más, Douglas. ¿Te alegras de lo que Jesús ha hecho? Ahora, ¿tu vida muestra esa alegría? Porque sabes que la palabra de Dios dice que hay un elemento importantísimo. Y ese elemento importantísimo es mostrar a Dios que tú estás alegre de lo que Jesús ha hecho y alegre de la nueva relación que tú tienes. Y es algo entendible tal vez si tú ves en la familia, a veces dicen que hay hijos preferidos y hay hijos de eso. Y la verdad es cómo los hijos se alegran con la presencia de los padres. Y eso es bien importante entender, cómo los hijos se alegran
con la presencia de los padres. Ahora, yo he visto niños, por decir, he visto a mis nietas, he visto a mis nietos, e incluso con nosotros, que cuando nosotros nos presentamos o llegamos, ellos salen corriendo y están alegres. Se alegran en la presencia de nosotros. La pregunta que puso el Señor en mi corazón fue así: Douglas, ¿tú te alegras como tus nietos se alegran cuando tú vienes, cuando tú llegas? ¿Tú te alegras así cuando vas a verme en la mañana? ¿O vas con cara arrepentido, con cara que no tienes ni cómo levantar el rostro porque eres tan pecador, aunque ya Jesucristo murió y te ha limpiado con su sangre? Y no entiendes y sientes todo es como una penitencia. Entonces, ir al Señor es como una penitencia. Leer la Biblia es como una penitencia. Ir el domingo a la iglesia es como una penitencia. Es como un castigo en lugar de algo hermoso que vas a hacer. Y ese es el secreto. El secreto de la demostración de fe que he entendido lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí es cuando yo me regocijo, cuando yo me deleito, cuando yo me alegro de pensar solamente que estoy en la presencia de mi Padre. Cuando pasa eso es que la fe funciona, es que vemos las bendiciones, pero cuando nosotros convertimos en religión simplemente somos unos fariseos. Cuando lo hacemos que es asistencia, que es el otro, simplemente. Porque si tú te gozas en tu casa, si tú alabas al Señor en tu casa, cuando te reúnas con tus hermanos, vas a entender que también es un gozo tremendo, enorme, reunirte con ellos, y no es un sacrificio y no una obligación ni una amenaza que estás traicionando a Dios, porque Él es tu Padre, y a un Padre casi... Te voy a decir, a un padre nunca se le traiciona, ¿sabes? El padre siempre entiende. El padre es mucho más sabio y entiende enormemente. Por eso veo muchos cristianos tristes. Veo cristianos que siempre están orando y nada pasa en sus vidas. Y no han aprendido el secreto de deleitarse. El secreto de lo que trae regocijarse en el Señor. El secreto que es tener alegría en el Señor. El secreto de lo que dijera Pablo, está siempre gozoso. Al contrario, estamos cabizbajos, no me sale esto, no me sale el otro, no me responde las oraciones el Señor, no me está haciendo esto, que me estoy cayendo en esto, que no tiene. Pero ¿sabe qué? Hasta en neurociencia, hasta en medicina, el deleitarse, estar en gozo, aumenta las defensas y tu sistema inmunológico está mucho mejor porque ya no estás en estrés. Es imposible deleitarse y estar en estrés. Y por eso es tan bello y tan hermoso. Todo tu cuerpo asimila mejor, tus hormonas están mejores simplemente en deleitarse. Pero deleitarse es mucho más profundo, mucho más profundo. Deleitarse significa que estoy frente al Señor y le entrego mi vida al Señor y Él se carga de mí. Es por eso el Señor en el Sermón del Monte hacía mucho énfasis que no seamos afanosos ni por qué comer, ni por tomar, ni por qué beber, ni por qué vestir. Por eso es tan importante entender, porque deleitarse significa que me entrego a mi Padre y mi Padre me ama y me cuida y por eso me deleito. Deleitarse en una religión que estoy obligado a deleitarme o estoy obligado a tener gozo, sino que he tenido entendimiento de todo lo que ha hecho. Ahora soy hijo de Dios y puedo hablar con mi Padre, puedo entender. Y cuando me entrego así al Padre, es como todo Padre va a proveer de todo. No te debes preocupar porque hasta los pajaritos, hasta la hierba, todo que es mantenida por el Señor o tiene el soporte del Señor, pueden comer y pueden estar felices, porque dice que ni así se ha vestido, como se llama Salomón, como se visten las hierbas del campo. Por eso es tan importante entender el deleitarse. El Salmo que usted debe conocer dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por supuesto que si estás en una religión estricta, que te tienes que tirar o tienes que asistir, o tienes que hacer el otro, sin gozo, porque yo tengo que asistir, yo tengo que ver pacientes y voy a ver a mis pacientes con gozo. Cuando trabajo con gozo. He dicho bien claro, si mi trabajo no me da gozo, no voy a trabajar.
es bien claro porque es parte de lo que Dios me da, porque el trabajo viene a ser parte de lo que Dios me da. Muchos trabajan simplemente por dinero. Yo trabajo por gozo. Y cuando dicen gozo, el obrero es digno de su salario y al final va a venir la recompensa. Pero es deleitarse. En deleitarse en todas las áreas de tu vida comienza a cambiarte a ti y por ende a cambiar las cosas. Comienza a darte sabiduría, comienza a hacer cosas que al final tú ves que el versículo del Salmo 37, el versículo 4, es una verdad. Te deleitas en el Señor, te deleitas en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo voy a volver a repetir. Deleítate asimismo en Jehová, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ponte a pensar, ¿cómo me voy a deleitar en Dios si cada vez que me acerco a Él es solamente para que no me caiga el rayo? Pide perdón para que no me caiga el rayo. Perdóname, Señor, porque no me he portado bien. Todo el tiempo está así. ¿Hay alguna manera que cuando tú pides al Señor, perdóname, Señor, he tratado de cambiar, ¿por qué no lo dejas al Señor que te conceda eso? ¿Por qué no dejas que el Señor te ponga el querer como el hacer? ¿Por qué no dejas que el Señor te, junto con la tentación que viene, Él te dé la salida? ¿Por qué no dejas que Dios hace y así te gozas? Te presentas a un Padre que te va a ayudar, no a un acusador. El acusador está en otro lugar, pero siempre nos presentamos con eso. Siempre, si te das cuenta, vas a una iglesia, todo el mundo está arrodillando. Ahora, ¿por qué dicen que toda rodilla se dobla? Pero ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo? Y yo pienso que el gozo en hoy día cambiaría las circunstancias completamente. Porque lo dice bien claro, si tu deseo es que esta peste se vaya, tu deseo es que esta pandemia se vaya, la Biblia lo dice bien claro, deleítate en el Señor y Él considerará las peticiones de tu corazón. Y en toda la palabra de Dios, en todo el desarrollo que tú tengas, en toda relación que tú tengas con Dios, es bien importante la palabra deleitarse, alegrarse, bendecir, alabar. Es bien importante porque es sinónimo de que tú has creído. Más que tú has creído, es que le has creído. Que le has creído que Él te hace su hijo. Que le has creído que por nada tienes que estar afanoso y puedes recibir su paz. Y por eso es bien importante. Pero hace muchas cosas en nuestra cabeza, hace muchas cosas en nuestro cerebro. La Biblia siempre lo va repitiendo y dice que cuando la palabra de Dios es mi deleite, no la palabra de Dios es mi obligación, porque hay muchos, yo sé, que leen por obligación o por cumplimiento o por lucirse delante de otro, por decir yo ya estoy en tal capítulo o ya estoy en otro sitio, yo sigo leyendo. No, es tú, porque tu palabra, la palabra de Dios, es deleite. Y es un deleite, habla de todo, habla de ciencia, habla del universo, habla de la creación, habla de nosotros, penetra hasta lo más profundo, es deleitarse. Cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, estás utilizando el gran mecanismo que Dios utiliza para hacer a las personas su máxima expresión en cuanto a mente y cerebro. El mecanismo que Él utiliza es la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Tú medita la palabra de Dios, enséñale a tu hijo la palabra de Dios y verás a tus hijos cómo crecen en inteligencia, cómo crecen en el Señor, cómo crecen en sabiduría. El problema de nosotros es que siempre dependemos a veces de una iglesia y llevamos al niño a enseñarle de domingo en domingo y nunca le enseñamos al niño todos los días. Y la Biblia dice bien claro en Deuteronomio capítulo 6 que le debemos enseñar todos los días. Pero lo que le debo enseñar a mi hijo es la delicia con que yo leo la palabra de Dios. La delicia que es mi palabra, yo la busco. No es, paremos hoy día, vamos a leer, ay papá, pero por favor. No, tenemos que leer porque tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que leerla para dar. Cuando yo le muestro a mi hijo otro punto diferente, que es la alegría que me da, el regocijo que me da. Hay algo que tú ves en Estados Unidos que casi no ves en ningún otro país. Cuando tú vas al aeropuerto, porque he viajado mucho en aeropuertos, siempre ves en Estados Unidos personas leyendo, personas con un libro. Ahora, por supuesto que está el iPad y está todo,
Pero aún así tú ves personas con libros de páginas y hojas y leyendo, y ves a todas las personas puestas ahí. En nuestros países a veces no se ve mucho. La lectura no es algo de preferencia. Y es más, yo trato de convencer a mis pacientes que empiecen a leer. Porque la lectura ayuda mucho a la mente, ayuda mucho al estrés, ayuda mucho a la depresión, ayuda mucho, según también lo que lees, ¿no? Si te concentras en lo bueno. Pero la lectura en la palabra de Dios, sobre todo, hace cosas maravillosas. Pero para eso, a ti te debe gustar el libro. A ti te debe gustar lo que lees. Si a ti te interesa sobre historia, lee el libro de historia. Si te interesa personajes, lee el libro de personajes. Si te interesa de cualquier cosa, biografía, en lo que sea, utiliza si es la ciencia, lee de la ciencia, pero lee lo que a ti te deleita y vas a ver cómo va a ayudar a tu cerebro. Y dice bien claro, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino a pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Y dice ya, sino que en la ley de Jehová está su delicia, perdón, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Para nosotros es una obligación terrible. No tengo tiempo. Lo importante es el trabajo. Déjate cosas. Lo importante es el trabajo. Lo importante es atenderte. ¿Y en qué momento va a leer? Tengo que limpiar, tengo que cuidar, tengo que hacer eso. Entonces, si te das cuenta, cuando tu delicia es Facebook, cuando tu delicia es Instagram, para ver si te han respondido o no te han respondido, cuando le dices eso, paras todo el día. Desde que te levantes estás todo el día. Pero ¿cómo es que me voy a obligar que la palabra de Dios sea mi delicia? No. Comienzas a leer poco y te vas a dar cuenta de lo grande que es la palabra de Dios, lo bello que es la palabra de Dios. Y entonces recién se va a convertir en tu delicia. Porque vas a ver algo que actúa en ti. Vas a entender cómo Dios diseñó este mundo, cómo creó y cuál es el propósito de tu vida. Es el libro más maravilloso que hay. Hay muchos libros que se llaman self-help, de ayuda propia, ayuda propia, que se venden en cantidades y no te dicen nada. Hay libros sobre matrimonios que se venden en cantidades y los divorcios siguen aumentando, pero nunca leemos el libro de aquel que creó el matrimonio. Y cómo lo creó, el propósito que lo creó, nunca lo leemos. Y cuando lo aprendes y ves que ahí está el secreto de tu matrimonio, se vuelve en tu delicia, porque comienza a ser bendición para tu matrimonio. Por eso dice bien claro, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando tú meditas la ley de Dios, te he dicho, adquieres sabiduría, adquieres inteligencia. Y esa inteligencia y esa sabiduría te va a llevar a que toda inversión que hagas, a toda decisión que hagas, va a prosperar. Y por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, todo lo que hace prosperará. Muchos creen en una manera supersticiosa, pero no es supersticiosa. Es que la lectura de la palabra de Dios te vuelve tan inteligente que tomas buenas decisiones. Pero no te vuelve inteligente la lectura de la palabra de Dios obligada. Nietzsche leyó 30 veces la Biblia como amargura, porque su padre era pastor y lo obligaba. Y al final escribió Nietzsche, Dios ha muerto. O sea, no se trata de leer la Biblia, sino que la Biblia sea tu delicia. No se trata de estar con Dios, sino que te deleites en la presencia de Dios. ¿Entienden ahora lo de deleite? Es bien importante entender eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo me deleito en el Señor? Tú te deleitas en el Señor cuando le das la primera prioridad al Señor. Tu primera prioridad es, de madrugada te buscaré. Tu primera prioridad es el Señor, porque es tu deleite. Y entonces cuando Él te pide que guardes un día, o te pide que hagas algo en un día, o tú te pones de acuerdo por decirte, yo lo busco al Señor 3 veces al día. En esas 3 veces al día, yo me pongo y pienso solamente en el Señor. Eso es lo que yo hago. Cuando yo hago eso, es que he alcanzado el deleite del Señor. Cuando lo más importante es mi rey, no me obligan, ni dice, ay, me olvidé, ay, que no eso, ay, que no pude leer, ay, que, ¿sabes qué? Lo voy a hacer más sencillo. No, se trata de ir entendiendo quién es el Señor, que es tu Padre, que es aquel
que dio a su Hijo, que murió en la cruz, derramó su sangre por él, y Él quiere hablar contigo totalmente, quiere hablar de todas cosas. Yo hablo con Él bastante el cerebro, le pregunto el cerebro, o usted dirá, si me responde, no tiene idea cuántas ideas vienen a mi cabeza y cuántos principios de estudios vienen o investigaciones que voy a hacer a mi cabeza cuando hablo con Él. Y me hace ver cosas de puntos de vista totalmente diferentes, porque es mi Padre, tengo acceso a Él y he hecho algo con Él. Los momentos que tengo con Él para mí son santos. Para mí, santos significa separados. Son separados. Es una delicia. No es de latigazos, sino es de alegría. Pero son santos, los respeto. Y lo que me acerco a Él es decir, no quiero andar en mis caminos, quiero andar en los tuyos, Señor. Yo sé que tú nos has diseñado, tú nos has hecho y quiero servirte a ti, Señor. No quiero andar en mis propios caminos, no quiero buscar mi voluntad, Señor. Y no quiero ni siquiera hablar mis propias palabras, sino quiero hablarte a ti, Señor. Quiero alabarte. Cuando has llegado a este estado en que tú te ofreces al Señor como sacrificio vivo, agradable y santo, y cuando tú buscas solamente a Él, es ahí que has entendido lo que es deleitarse en el Señor. En Isaías 58, lo más cercano lo hacen con el sábado para explicar cómo es deleitarse en el Señor. En Isaías 58, del verso 13 al 14, se explica así, y Dios quiera que lo pueda entender con respecto a la previa explicación que yo he dado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, el día que te ha pedido que guardes, o sea, que no salgas de tu pie significa que no camines, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Lo que dije, me acerco para decirle, no quiero andar en mis propios caminos. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nomás nos acercamos para pedirle cosas a Dios. Y nos extraña que si yo soy hijo, si yo ya levanté la mano, ¿por qué no me responde? Y el secreto es esto, es que no has entendido. Porque si hubieras entendido, cuando te acercas al Señor es lo primero que buscarías. Es un deleite estar con Él. Es como decirte, a mí me decían, vas a tener clase con el doctor tal que fue fundador de la psicología en Estados Unidos. Yo me iba a primera hora a sentarme a escucharlo a este genio. Me iba a la primera hora. ¿Cómo no me voy a alegrar más de ver al Señor? De ver a mi Padre. Que Él fue el que me creó. Él fue el que creó a ese genio. Él fue el que le dio el cerebro. Y voy a hablar con Él. Y Él me va a responder. Y Él va a tocar mi corazón. Él me va a guiar. Va a enderezar mis caminos. Es una delicia. Entonces, esos momentos he aprendido que los hago santo. Y los llamo delicia. Los llamo momentos gloriosos de Dios. Y le digo, Señor, no quiero andar en mis propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras. Quiero servirte a ti. Entonces he entendido lo que es deleitarse en Jehová. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Esa es la respuesta del Señor. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, lo ha dicho el Señor. Isaías, capítulo 58, 13 a 14. Si quiere esta noche, aunque sea, guarde ese versículo y medítelo. Y que el Señor le hable y lo ponga en su corazón. Porque yo sé que hay muchas personas que me siguen, o sea, a través de Facebook Live. Hay muchas personas en mi iglesia que saben lo de meditar 3 veces al día y saben de estar en contacto, hacer los 7 pasos de la meditación Q. Y por eso es tan importante para ellos lo que escuchan. Y sé que esto va a ser gratificante para ellos. Una bendición. Entender esto. Llamar santo a esa reunión. Llamar lo más importante. Tú tienes que ir al trabajo y te han puesto trabajo, le has puesto importancia al dinero.
más importante estar delante del Señor. Quiere decir que no debes trabajar, no, tienes que trabajar. Pero dentro de ese trabajo siempre tienes que tener tiempos de ver a tu Padre, de irte a solas, a hablar. Y esos lugares son santos, son apartados para Dios, donde tú vas a hablar. Y por eso es tan importante, porque cuando adquieres eso, ya te regocijas en estar en el Señor, te regocijas en buscarlo, te regocijas un momento, voy a leer la palabra de Dios. Y no es una enfermedad, no es un OCD, no es una obsesive compulsive, o sea, una compulsión, no es eso, sino es que te ha encantado y te ha tocado el corazón y lo buscas, porque la palabra de Dios es tan sabia y tiene tantas cosas que son increíbles. Entonces lo comienzas a buscar y te comienzas a alegrar, y ahí aprendes el secreto de entrar a la presencia del Señor. Por eso el Salmo 100 es un resumen de lo que debes hacer. Mira las palabras que utiliza el salmista para explicar cómo debes estar en el Señor y cómo debes acercarte en el Señor. Mira, las palabras que utiliza es alegre, alegría, regocijo, acción de gracia, alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, porque Dios es bueno. Y eso es la manera que nos dice que debemos estar. O sea, en la presencia de Dios no se va con tristeza, se va con alegría. A veces pasan cosas fuertes en nuestra vida, pero tenemos la alegría que el último recurso que tenemos es el Rey de Reyes. Es como cuando te dan un diagnóstico negativo, un médico te da un diagnóstico negativo y te dicen que hay otro médico por ahí que puedes ver, y entonces tú te vas con alegría esperando buenas noticias. Y cuando te dan las buenas noticias son agradables y es un refrigerio a tu corazón. Y por eso debemos aprender este salmo, porque dice cantad. Si voy a cantar al Señor, puedes cantar, pero hay personas que cantan que parece que se les ha invertido la boca, las sonrisas se han invertido. Cuando cantas, canta con alegría, no con timidez. Mira, si te han dicho que cantas mal, para Dios se escucha bien. Canta, porque canta con alegría. Canta alegre a Dios, y dice, ¿quiénes lo deben hacer? Habitantes de toda la tierra. Ahora, si quieres servir al Señor, hay una condición: servir a Dios con alegría. No con suplicio, no con, caramba, hoy día tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a predicar, tengo que hacer esto, ¿qué estarán haciendo? El COVID se está llevando a todo, ya nadie viene, ¿qué va a pasar? No, tienes que servir a Dios con alegría. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás preocupado por la iglesia, no has entendido que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No Douglas, no nadie, sino Él. Y por eso estoy alegre de servir al Señor, porque donde voy, Él está conmigo. Servir a Jehová con alegría. Y cuando tienes a su presencia, dice, vení ante su presencia con regocijo. Otra vez la palabra regocijo. La clave, regocijarme. Por eso dice, regocijaos en el Señor y Él considerará las peticiones de tu corazón. Que la palabra de Dios sea tu regocijo. Que el día, la separación en que ves al Señor, sea tu regocijo, y así aprendes a regocijarte. Y por eso vienes a su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Seguro que sí sabe de memoria esto, pero ha parado en las palabras. ¿Cuántos dice que debemos tener gozo? Y ovejas de su prado, entrad por sus puertas, y este es bien importante ya, entrad por sus puertas con acción de gracias. La acción de gracias, la gratitud al Señor, de este regocijo, de este encuentro con Él, abrir las puertas. Acuerda que Él siempre está a la puerta y llama. Y en una parte tú tienes que abrir cuando buscas entrar a la presencia del Señor y abrir sus puertas, porque eso significa entrar a la presencia del Señor, es con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabarle, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Yo no sé de dónde han sacado entre los religiosos que Jehová es malo. Mira, Dios ama al que está en la prisión, porque está en la prisión y lo ama. Dios ama a todas las personas que tú odias, y no lo vas a cambiar, porque Dios es amor y no puede cambiar su naturaleza. Dios es amor. Ahora tú puedes decir, ¿es un Dios de justicia? Sí, es un Dios de justicia. Y la justicia
divina es que su amor se cumpla, que todos vengan a arrepentimiento y que todos gocen de vida eterna al lado de Él. Por eso es que Pedro tenía que explicar por qué era su tardanza, porque ellos querían que ya venga el Señor. Pero nosotros nos hemos dedicado a defender religiones, nos hemos dedicado que si no perteneces a mi religión te vas a ir hasta lo más último del infierno, pero no hemos considerado lo bueno que es Dios. No le hemos enseñado a una persona que tal vez ni puede ir a tu iglesia a entrar por las puertas, por sus puertas con acción de gracia. No les he enseñado a una persona que tal vez no puede ir a tu iglesia o nunca va a ir a tu iglesia a alabar al Señor con alegría y que tenga ese gozo que tú tal vez no tienes porque la persona no va a tu iglesia. No se trata de proselitismo, porque al final terminarás como estos apóstoles que terminan divorciándose y peleando por 120 millones de dólares. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios, ¿sabes qué? Como decía la hermana Margarita Oliva, que recién pasó a la presencia del Señor, el amor de Dios es incomparable. No lo puedes comparar con nada. Es algo increíble cuando sientes eso y te comienzas a regocijar en su presencia. Para hablar con ustedes, yo pienso que es de Dios, me regocijo. Por eso van a ver siempre una sonrisa. Incluso a veces cuando estoy dando palo, tengo una sonrisa por el regocijo que me da el Señor de hablar, de bendecir su nombre, porque sé que no busco hablar mis palabras, sino sus palabras. Pero Jehová es bueno, Jehová es bueno. ¿Pueden memorizar eso? Jehová es bueno. Cuando le comiencen a decir que va a matar a todo el mundo, Jehová es bueno. Cuando le comienzan a decir que tu hijo no va a ser salvo porque tomó una decisión mala ahora mismo, Jehová es bueno. Siempre Él lo va a esperar. Jehová es bueno. Para siempre. Miren, para siempre. No es para hoy día, ni para mañana, ni para un tiempo o hasta el rapto. No, es para siempre. Para siempre es su misericordia. Sé que van a rebuscar en la Biblia para tratar de decir que va a haber destrucción y que va a haber todo y que va a haber rayos, pero ese es el Dios que conoció David. Ese es el Dios que he conocido yo, mi Padre. Y me manda a decirte hoy día que Él es bueno, para siempre su misericordia y su verdad, porque es verdad, es para todas las generaciones. Él no lo va a cambiar. Y por más que interpreten y todo y les traiga pues gente que también odia a otra gente y le traiga cosas y se levante todo en que yo me voy a la horita y yo me voy al otro y los demás se quedan, los desgraciados se quedan. Y tú ves amargura, es porque nunca conocieron a Dios, porque nunca se pudieron regocijar en Él. Y no tienen cosas. Su familia se va, sus hijos se van, ya no van a la iglesia, porque no tienen ese gozo del Señor. Porque cuando tienes ese gozo, ¿sabes? Al lugar que vayas, a la casa que vayas, al hospital que vayas, a cualquier sitio que vayas, donde hay lágrimas, lo vas a convertir en gozo. Porque cuando te acercas a Él, cuando estás siempre en Él y es tu regocijo, Él te va a dar fuerzas, te va a dar amor, te va a dar paz, pero te va a dar las fuerzas. Y te va a hacer saber su voluntad, te va a revelar sus caminos, pero es porque vas con gozo. ¿Y para qué sus caminos y para qué eso? Para que solamente tu andar, el pasar por una casa, el entrar a un sitio, va a cambiar todo en gozo. Porque tú traes paz, nos traes contienda, tú traes amistad. No estás abajo contando el dinero, quién gana, quién no gana o quién se queda. ¿Sabes? Hay transparencia. Y por eso es tan importante entender, porque necesitamos estos momentos, en estos momentos de crisis, necesitamos ese tipo de iglesias donde estén llenas de miembros, de personas que se regocijan en el Señor. No en el templo, sino todos los días en el Señor. Y sus hijos lo ven. Y sus hijos lo aprecian. Se regocijan de la palabra de Dios y le enseñan con regocijo. Por eso el Salmo 84 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Cada vez que te presentas al Señor, Él te da fuerzas. Y en cuyo corazón están sus caminos. Cada vez que te presentas al Señor en regocijo, con regocijo Él te enseñará cómo desandar.
¿Y dónde debes andar? Y dice que atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Y ahora escúchame esto, porque es importantísimo este secreto de regocijarse. Los que se regocijan en el Señor irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Dios quiera que me hayas entendido hoy día esto, y hay personas, yo sé, que están luchando. Mi hermana Blasita se cayó y se torció el pie, la han tenido, creo que, hacer cirugía, y el hermano Tim está pasando por un proceso bien fuerte de cáncer, y pedimos al Señor que lo toque, porque para el Señor no hay nada imposible, y que comience él a regocijarse en el Señor, porque el Señor tiene algo para él. O sea, hay muchas personas que han pasado por problemas en estos días. Hemos perdido personas queridas, hemos perdido todo. Y por eso les digo con toda honestidad, a pesar de todo, cuando el Señor te revela que ellos no mueren, sino pasan a vida eterna. Cuando el Señor te revela del gozo que tú al final vas a estar con ellos, porque esa es su palabra, esa es su verdad, y la verdad es por todas las generaciones. Entonces el regocijo se convierte en gozo. Porque, miren, es difícil estar muriendo en una cruz, pero el Señor tenía gozo porque lo hacía por ti. El Señor tuvo tiempo de decir y voltear y ver la multitud y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. En capítulo 5 de Romanos, el verso 8, leemos esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Por eso, ten amor para el pecador. No pelees al pecador, por favor. Ten amor por el pecador. Regocíjate en el Señor, y así permitirás que el Señor te lleve a un valle de lágrimas y tú lo cambies en fuente. Yo quiero que me haya entendido eso, y por todas las personas que he pedido para orar, ¿qué tal si terminamos con una oración? Y si usted tiene motivos de oración, por favor los pone, y yo los voy a repasar después, uno por uno, y le voy a poner generalmente 2 así y 2 corazones, o 1 y un corazón. A veces se me escapa, pero eso le va a decir a usted que ya oré por la persona que usted está pidiendo que oremos. Y así oramos juntos, y tenemos nuestra propia lista de oración ahí en todos los pedidos que hay. Si usted lee eso, por favor, si usted es de la iglesia, entre y ponga su pedido de oración y atienda. También puede hacer usted y ponerle que ha orado por la persona, y así vamos creando un grupo más grande de oración donde clamamos y utilizamos pues este medio para ver todos los mensajes. Siempre recibo más de 130 mensajes con pedidos de oración, con un amén, con algo, y los voy poniendo, y yo a cada uno le pongo que lo he visto. Y por eso para mí es importantísimo que usted se preocupe por los demás. Y no importa, porque sabe, usted puede estar en la Patagonia o puede estar en el Polo Norte, porque igual vamos a orar por usted. Es una maravilla. Ahora, esto me encanta del online, porque tal vez somos un pueblo que estamos distanciados, pero estamos unidos y somos uno en el Señor. Somos la iglesia del Señor. Qué importante entender esto, ¿no? Y vamos a orar y pedirle al Señor que nos escuche. También orar por mi mamita, por favor, en sus oraciones, y orar para que el Señor me abra puertas para poder seguir hablando su verdad y hablando su palabra. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, y te doy gracias, Señor, porque nos podemos regocijar y nos gozamos en ti, Señor, porque sabemos que al que está enfermo, tú estás con él. Si hay punzadas de dolor, tú las sientes, Señor. Si hay lágrimas derramadas, tú las vistes a cada una, Señor, y por eso me gozo por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. Te pido, Padre, que tú toques a todos los que están enfermos, a todas las personas que han sufrido. Te pido por las citas, Señor, que quites todo dolor, Padre. Te pido por mi madre, que quites todo dolor. Te pido por ti, Señor, que tú pongas su mano, Padre. Lo negamos totalmente, y que tú hagas algo nuevo en ti, Señor, que nosotros podamos alabar y dar gracias a ti todo el tiempo, Señor. Te doy gracias por Hilda, su esposa, y por toda su familia, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a todas estas personas y bendigas a todos los que han escuchado hoy día y a los que van a escuchar. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho.